Platicamos con Gabriel Aguirre Marín, él es presidente del Comité de Estrategia Pública de Coparmex Ciudad de México. ¿Cómo estás? Bienvenido. Brenda, mil gracias. Un gusto que estés acá con nosotros. Y Manuel, vamos a hablar de este tema gusto. que pocos podrían pensar. Afectaciones de la economía local por los vandalismos de las marchas, sobre todo la del día de ayer. Así es correcto. Mil gracias por el espacio, el Heraldo, como siempre, para este espacio para Coparmex. Hay que poner un contexto. Veníamos de dos manifestaciones muy radicales en un lapso de un mes, en el cual lo más doloroso de ese proceso fue la ausencia absoluta de la autoridad. Se le dio cancha abierta, en este caso a los grupos radicales, a que hicieran un proceso de vandalismo muy amplio. Ese tema me parece que es lo más delicado, porque nada daña más la confianza en la inversión que la ausencia de la autoridad en estos casos, ¿no? Ahí era el modelo entonces en el cual me parece que Coparmex, muchos otros organismos empresariales y la sociedad en su conjunto, pues también definió de manera muy clara pues una preocupación sobre este tema. Esto me parece que tuvo un impacto en la propia jefa de gobierno, en las propias autoridades, porque pues vimos en la marcha del día de ayer una modificación en ciertos casos. ¿Qué vimos? Pues primero una preparación para el evento, para el propio 2 de octubre, y vimos también de manera muy importante una presencia policíaca más concreta, una presencia policíaca mucho más estratégica. Y sí, la verdad es que el tema del cinturón de paz, como se señaló, lo vimos en primera instancia con cierta preocupación, pero también reconociendo un proceso innovador, digamos, para ver cómo funcionaba este proceso. Que además declararon que fue un éxito, ¿no? Sí, lo que nosotros creemos en Coparmex es que fue insuficiente, absolutamente insuficiente, y me parece que nos salió barato. ¿Por qué? Porque si algo hubiera pasado con algún funcionario público, digamos, una cosa muy grave, la narrativa de lo que tenemos hoy sería totalmente distinta. Que hubiera pasado a más, porque de que pasó, pasó. Los golpearon. O sea, digo, hubo pintas, creo que agredieron contra que hubiera habido ellos. algún servidor público lesionado gravemente, es más, Sí. incluso sin desearlo de ninguna manera, en condiciones muy graves, la narrativa sería totalmente Había menores distinta. que acompañaban a sus padres, Sí. o gente que estaba justamente... Nos parece que esta dinámica va a tener que revisarse de manera muy puntual. No creemos en el sector privado, en Coparmex en específico, que sea la ruta. No es la ruta para contener este proceso. La Ciudad de México padece de manera cotidiana de manifestaciones, de actos violentos. No puede ser el propio ciudadano convertido en funcionario público, que tiene un proceso específico, que tiene pues una característica de responsabilidad específica. No se le puede enviar a realizar un proceso para el cual no está preparado. Lo que se requiere es fundamentalmente cuerpos policíacos tremendamente preparados, conscientes, con inteligencia muy precisa para afrontar estos retos. ¿Hay cifras en particular, Gabriel, de pérdidas económicas? Mira, en las últimas dos manifestaciones que se tuvieron, el sector privado registró alrededor de 100 millones de pesos en pérdidas. Wow. Es mucho, es muchísimo, pero si eso lo colocas en un proceso de pérdida de confianza, es lo que cuesta más, ¿no? Pues sí. Los 100 millones de pesos se pueden pagar, muchos de estos tienen seguros, pero lo que no se puede perder es la confianza del sector privado en las inversiones ante procesos de esta naturaleza. El día de ayer, por la contención que hubo por parte de la policía, por los cuerpos de inteligencia, no hubo grandes pérdidas en ese sentido, ¿no? El sector privado se preparó, los negocios cerraron. Me parece que en ese sentido no hubo grandes consecuencias, pero no podemos estar permitiendo que esto suceda a cada manifestación que pase en la Ciudad de México. Aquí es muy importante, Manuel, Brenda, pedirle a la Procuraduría que revise de manera muy precisa qué es lo que está pasando con esto, dónde está la inteligencia en este proceso. No puede ser que en cada manifestación haya grupos radicales perfectamente armados, perfectamente preparados. Sí, totalmente. Yo diría profesionalmente Sí, preparados para avanzar en este proceso. Más que un policía. Sí. Así lo creo. No puede ser. Hoy día la Procuraduría tiene 0 consignados, 0 detenidos, en un proceso que por lo menos ya costó alrededor de 100 millones de pesos. ¿Ustedes como Coparmex van a hacerles llegar su punto de vista al gobierno? Sí, por supuesto. Hay que recalcar que tenemos una gran comunicación con la jefe de gobierno, con las autoridades de seguridad pública, con la Procuraduría como tal. Sí, vamos a recalcar que este no es el modelo adecuado para poder intervenir. Y es que no es la primera vez que le sucede esta cantidad de pérdida, por ejemplo, en algunos negocios, como cuando hubo un plantón durante mucho tiempo en el Zócalo capitalino. Nadie quería acercarse al monumento de la Revolución con los mismos maestros, justamente de la coordinadora, que se encontraban ahí y permanecieron durante muchos meses, ¿no?, alrededor del monumento, y se perdieron esos locales. Sí, de ninguna manera esto puede ser un buen marco para la inversión. Alguien que viene no solamente en el ámbito internacional, nacional, a querer invertir a la Ciudad de México. ¿Debe haber detenidos desde el punto de vista? Por supuesto que sí. Los hechos violentos están a la luz de todos nosotros. Claro. Hay cámaras, hay video, ahí están registrados. Me parece que la Procuraduría no debiese ser laxa en este proceso y buscar como una manifestación de fuerza
a estos potenciales, ¿no? Hay que decirlo, criminales, Sí, porque eso son. porque constantemente están haciendo esta labor. Pasó en la marcha recordando a los desaparecidos de Ayotzinapa. Sí. Pasó con las mujeres que Desvirtúan. pedían. Nosotros creemos que rompen el vínculo específico ya no por es- el cual se convocan las Claro, manifestaciones. la marcha se vuelve en un pretexto. Por Hoy, supuesto. hoy lo que estamos revisando es qué pasó y qué no pasó en la manifestación de ayer del 2 de octubre y muy poco se está recordando que este tipo de manifestaciones libres ayudan a nuestra vida democrática. Definitivamente. ¿no? En paz. Y que además el dañar un local no significa que, ay, pobre empresario, pues no les hace falta, ¿no? Son cadenas muy grandes. No se trata de eso. Hay personas que viven Es correcto. justamente de este trabajo. Hay familias que se alimentan del trabajo de la gente que está ahí. A quienes más se les daña, sin duda, es a los Definitivamente. trabajadores Sí. de cada uno de estos negocios, Son los porque que se menos tiene tienen que culpa. cerrar en la mayoría de los negocios. Ese día se queda sin ganancias, ¿no? Por supuesto. Y sin duda alguna el negocio pierde, pero quienes más perdemos es como ciudadanos, los trabajadores Claro, como- que participamos en cada una de estas empresas, y sin duda alguna no es de ninguna manera el proceso específico que una ciudad competitiva como la Ciudad de México necesita, ¿no? Gabriel, Claro que sí. Gabriel, gracias. Qué gustazo. siempre bienvenido. Brenda, mil gracias. Gabriel Aguirre, él es presidente del Comité de Estrategia Pública de Coparmex aquí en la Ciudad de México.